Son 4 millones de NRC, 50,000 de gastos médicos por pasajero, deducibles como todo, L5 y 10, obviamente asistencia jurídica y la mejor respuesta en siniestros del mercado. Parece que habla en chino, ¿no? A través del tiempo nos han pintado el seguro como un tema complicado y la verdad es que es un tanto aburrido, pero eso se terminó. Bienvenidos a Seguros Sin Rollos, el espacio en donde te explicamos los seguros sin tanto rollo. Porque recuerda que hacerlo fácil no te quita lo profesional. ¿Qué tal, segureros? Bienvenidos a un capítulo más de Seguros Sin Rollos, el espacio donde hablamos de seguros sin tanto rollo. Es un placer darle la bienvenida a Tere, una conocida a todos ustedes. Ya tenemos aplausos falsos. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué Una bueno. vez más aquí en el podcast En el, Rollos. en el podcast número 2 de la segunda temporada. Sí, porque el 1 es Marco Antonio Regino, es el número 2, ¿verdad? ¿De qué? El podcast es el número 2. No, porque la segunda temporada de Seguros Sin Rollos. Yo dije, hay otro mejor. No, nada de eso. Tere, hay algo que hemos estado insistiendo nosotros a lo largo de lo que llevamos ya de este mes, bueno, de este año, que por cierto está por terminar el primer mes, el tema de la especialización y la importancia que le hemos querido dar nosotros como RM2 a todo este asunto. Me parece que fue el día lunes en el espacio que tenemos para responder preguntas, donde resaltábamos mucho el valor y la importancia de especializarse en el tema de seguros, y en general a cualquier cosa que tú te dediques vale la pena que te especialices en un tema en particular, ¿no? Y en este caso, mencionábamos precisamente que nosotros hemos observado un común denominador en la mayoría de los segureros, en donde su formación desafortunadamente casi siempre es pues un tanto empírica, y pues van aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces hemos estado haciendo nosotros un trabajo importante precisamente para ayudarles a tener una formación mucho más profesional. Y obviamente que esto ayude a mejorar el nivel de servicio, el nivel de asesoramiento que tenemos hacia los clientes, porque invariablemente habrá una correlación entre la asesoría y los problemas que podamos llegar a tener al momento de un siniestro. Ahorita dijiste algo muy importante, que de pronto no importa que es a lo que nos dediquemos, creo que nos tenemos que especializar, y yo creo que en estos tiempos lo que nos limita tal vez es el tiempo, pero yo creo que tenemos que checar eso, porque el tiempo que le inviertas a la especialización te va a ahorrar mucho tiempo después. Y curiosamente, ahora que tenemos más herramientas, pareciera que tenemos menos tiempo, ¿no? Sí. Estamos haciendo pues distintos esfuerzos tratando de llegarles por todos lados. De bombardearlos. Aquí mismo en el podcast vamos a estar pues tratando de compartir la información desde un punto de vista mucho más relajado, mucho más tranquilo. Acabamos de lanzar, o bueno, en este caso Yared acaba de lanzar el tema del newsletter, que por ahí lo hemos estado compartiendo, sí, también con ellos. Ese también es uno de estos esfuerzos encaminados a la especialización. Y en lo que a mí respecta también, he estado por ahí compartiendo algunas cápsulas en TikTok, precisamente tomados de las condiciones generales. Y más adelante, bueno, o más bien, esto será como el preámbulo para iniciar de lleno nuestro programa de especialización. Y sobre todo yo creo que ahorita que dices el TikTok y del tiempo, yo creo que de pronto los segureros pueden decir, ya está hablando de seguros, ya quiero estar como en mi casa y todo, pero creo que el dinamismo que lo estamos enfocando es para que ellos también sientan que es como sencillo, ¿no? Claro. O sea, como que es divertido, no sé. Nos hemos cansado de las clásicas capacitaciones, sí, pero si necesitan esas capacitaciones se las damos, no estamos cerrados. Así es. Queremos especializarnos. Y bueno, precisamente tomo yo como punto de partida este tema de la especialización para hablar contigo de digamos, una consecuencia que nos trae el hecho de no estar
tan especializados de no tener una formación profesional en el tema del asesoramiento. Y es derivado precisamente de un asunto que traemos en este momento en proceso. ¿De qué se trata? De una unidad que aseguramos diferente a la unidad real. Esto desafortunadamente pasa con frecuencia. Tenemos en mayor o en menor medida, dependiendo de la marca, hay algunas marcas, como es el caso de Volkswagen, donde, por ejemplo, se me ocurre el Jetta, tiene, no sé... Como 50,000 versiones. 50 versiones, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que asegurar la unidad, desafortunadamente, por la falta de información, por algún error o por la razón que sea, pues resulta que era la versión número 37 y aseguramos la 34. De hecho, luego las aseguradoras por eso engloban mucho. O sea, de pronto un estándar te puede funcionar para un automático, pero es en el caso específico de Volkswagen, que en realidad tiene muchas versiones. Así es. Y en el Jetta muchísimas. Ajá. Hay algunas otras marcas, como es el caso de Mazda, en donde, no sé, tiene limitado el número de unidades y también el número de versiones, y es mucho más sencillo. Honda, ¿no? También es LXL, Ajá. o sea, es muy corto. Claro, pero aquí al punto que me gustaría llegar sería, desde el punto de vista de seguros, ¿cómo es que tendríamos que proceder o cuál tendría que ser el deber ser? Podríamos tener dos escenarios. En el primer escenario, que aseguramos un vehículo de valor menor al real. Es decir, en la póliza estamos asegurando un vehículo que tiene un valor menor al real, al de la factura, ¿no? Ese sería el escenario número uno. Y el otro sería, pues, el caso contrario, que estemos asegurando una unidad de un valor mayor, cuando en realidad es digamos, el valor real es menor, ¿no? ¿Cómo se tiene que proceder o cómo se procede en estos casos? Vamos a ver el primer caso, en donde en la póliza aseguramos un vehículo con un valor inferior al real. ¿Tenemos una pérdida total o tenemos un robo total? ¿Cómo procedemos ahí con la indemnización? Es de acuerdo a la póliza. O sea, definitivamente si la unidad tiene un valor mayor al de la póliza, se indemniza con la póliza. Ok. Entonces, si yo aseguro un vehículo con un valor menor al real, eso es lo que me va a pagar la compañía. Ahora, y justamente es en este asunto que te comento que tenemos en proceso, nos dicen, oye, ¿y si hacemos un endoso? Tenía que hacer el chiste. Sí. ¿Y si hacemos un endoso y corregimos la versión? ¿Esto es posible? Bueno, no creo que sea posible porque ya tuviste el siniestro. O sea, indefinidamente creo que se tendría que ver por otro lado, pero un endoso de, ay, me equivoqué porque ya me van a pagar la pérdida total, no lo creo. Bueno, si tratamos de vernos un poquito más profesionales, diríamos que la explicación es, vamos a tener dos tipos de endosos, el endoso A y el endoso B. El endoso A normalmente no va a tener costo para el cliente. Ninguno. Y ese tipo de endosos es para modificar algún dato que no, digamos, que no modifica el riesgo o el valor de la unidad. Por ejemplo, que en lugar de ponerle José Ángel y el cliente se llamaba Ángel José, hacemos un endoso y eso simplemente se hace la corrección. O por ejemplo, que el cliente quería que le agregáramos el número de placas, o el número de motor, o el beneficiario preferente. De hecho, bueno, no sé si te acuerdas del caso que tuvimos en la serie, que ha habido casos en que son errores humanos, que la serie por algún motivo está erróneo, y en ese caso todavía podríamos proceder a ayudarlos. Y ese tampoco no tendría costo, se podría hacer a través de un endoso. Así es, todos los endosos tipo A serán endosos que no modifican el valor o el riesgo, sumas aseguradas, y por lo tanto no tienen costo.
Entonces, como te decía, por ejemplo, a lo mejor algún dígito en la serie, que le agreguemos algún dato, que le cambiemos... El motor 2.5 exactamente, llega a 2.3. Vamos, información que se le puede modificar a la póliza y que no necesariamente va a implicar un cambio en sumas aseguradas. Y es por eso también que el endoso tipo A no tiene costo. Los endosos tipo A, en realidad podemos decir que si los hacemos o no los hacemos, no son tan significativos al momento de hacer una indemnización. Entonces, si yo hago un endoso donde voy a modificar el nombre del cliente y en lugar de que fuera José Ángel, es Ángel José, pues incluso puedo pedir que la póliza se reexpida ya con los datos correctos. De hecho, nos pasó, hablando de lo que es el titular, tú vendes la unidad a un familiar en el transcurso del año o en el periodo antes de tener el siniestro, y al momento de indemnizar, obviamente tiene que indemnizar el titular, y ahí dicen, ¿sabes qué? La factura está a otro nombre, ok, vamos a cambiar ese también podemos hacer un endoso de titular. Ajá. Ese dato de igual manera no modifica el riesgo, no modifica ninguna de las condiciones, por lo tanto es un endoso tipo A y ese endoso no va a tener costo alguno. Tenemos por otro lado los endosos tipo B. Los endosos tipo B sí son endosos donde modificamos sumas aseguradas, donde modificamos el riesgo del vehículo. Quizás habíamos asegurado el auto con uso particular y resulta que es uso comercial. Eso implica un costo, incremento en el riesgo, por lo tanto tiene que haber una diferencia de primas. Sí, de hecho ha habido asegurados que dicen, ay, me robaron, no sé, una autoparte. Ponme el endoso de robo parcial, pero pues sí, ya no le va a contar para ese siniestro. Sí. ¿No? Ahora, hay algo que considero muy importante para poder diferenciar este tema de los tipos de endoso. Dentro del endoso B ya dijimos que sí va a tener un costo porque modifica las condiciones. Y el endoso B no será retroactivo. No. Es decir, nosotros del día 1 de la póliza al día 365, el día en el que solicitemos ese endoso, las modificaciones se realizarán a partir de la fecha del endoso en adelante. Y no tenemos retroactividad. En este caso que te menciono, en donde tenemos una pérdida total y tenemos una póliza que se aseguró un valor menor del que realmente corresponde, obviamente en este caso, bueno, el segurero nos dice, oye, hay que hacer un endoso para modificar y corregir la serie. Bueno, ya ocurrió el siniestro, si nosotros hacemos el endoso empezaría a contar a partir de que lo solicitamos. Exacto. Por lo tanto, el siniestro que ya ocurrió no podría ser... Sí, y aparte, como te digo, es una pérdida total, difícilmente van a poder hacerlo, ¿no? Sí, en el caso que lo quisiéramos hacer, ¿no? Esta es la razón por la cual, en estos casos de pérdidas totales sobre todo, no podríamos tener esa retroactividad. Exacto. Entonces, entiendo que hay algunos segureros que pueden decir, oye, es que yo pedí un endoso y sí me lo hicieron. Bueno, son situaciones diferentes cuando solamente lo queremos corregir porque quizás el mismo cliente se dio cuenta, quizás nosotros nos percatamos, algo pasó, sin que hubiera un siniestro de por medio, nos dimos cuenta que estaba mal asegurada esa unidad. Fíjate, bueno, no sé si te acuerdas que ya nos había sucedido algo así, incluso en esa ocasión nos habían comentado, es que si el cliente hubiera tenido que pagar deducible, se quedaba así, porque iba a pagar menos. A ver, explícanos más eso. Bueno, es que nos pasó también en alguna ocasión que estaba mala la versión y el señor tenía que pagar el 5% de deducible. Él sabía que su unidad estaba errónea, pero decidió dejarla así porque iba a pagar el 5% y era menos. Pero era una pérdida parcial, supongo. Sí, exacto. Entonces, eso es lo que te dicen, es que te ponen un panorama en donde dices, ok, sí, ahorita estás como afectado, pero si hubiera sido al contrario, no hacemos ese tipo de reclamación. Sí, claro. Y aquí también
surge otro punto que yo considero también importante. Recordemos que tenemos 30 días, de acuerdo a la ley, para que el cliente haga cualquier observación. Si dentro de los primeros 30 días que nosotros expedimos la póliza, el cliente, nosotros o cualquier persona se percata de algún error, la modificación o el endoso sí puede ser retroactivo, es decir, sí se puede hacer desde el día 1. A partir del día 31, los endosos ya no son retroactivos. El punto a resaltar aquí sería, para los segureros, coméntenle a sus clientes que tienen 30 días para revisar sus pólizas y que los datos sean los correctos. Ajá. Para que se pueda hacer cualquier modificación y no tengamos ningún problema en caso de indemnización. Pero, y aquí también creo que entra un punto importante, Rodrigo, porque hablando de la especialización, el cliente va a confiar en ti. O sea, lo que tú le des la póliza, creo que de pronto el revisarla sí es como una obligación, como que estás comprando un servicio, pero ahí es donde está como enfocada la especialización en qué le estás vendiendo a tu cliente. Sí, claro. Si nos vamos un poquito más allá en el sentido estricto del seguro, recordemos que cuando tú contratas una póliza, en realidad estás contratando un fondo de dinero. Entonces, decía mi abuelita, cada vez que te entreguen dinero, cuéntalo para que confirmes que es el que te están dando. Entonces, el hecho de que un cliente te diga, es que yo confío en ti, pues es el equivalente a que tú le estás entregando un dinero y él dice, bueno, está bien, si está completo, me lo guarda en la bolsa. Me lo guardo. Es algo similar, o sea, sí es importante. La confianza no significa que no confirmemos la información, y es más, porque confías en mí, te pido que revises la información. Sí. Y aquí a veces, desafortunadamente, es algo que quizás olvidamos o quizás no hacemos tanto énfasis con los clientes, pero vale la pena que una vez que nosotros le entreguemos su póliza, le hagamos este comentario que cuenta con esos 30 días para revisar la póliza y que revise las condiciones, que revise los datos. Si detecta algún error, nos lo haga saber de inmediato para poder proceder con la corrección. Sí, y fíjate que me pasó ayer, tenemos un cliente de Valle de Santiago que tiene varias pólizas de autos con nosotros, y cada que me compra una póliza me pregunta, oye, pero no me van a cobrar deducible extra si tienen un siniestro de las 11 a las 5 de la mañana, de la noche. Y yo no entendía por qué me lo decía. Okay. Y entonces dice, es que yo tuve un siniestro y me cobraron el doble, mira, la póliza no era de nosotros, pero veo que era un tracto. Entonces yo digo, hablé con los de la compañía y me dicen, efectivamente. Y todo tiene como un sentido, porque ¿por qué tendrías que usar un tracto en la noche, no? O sea, ya... Por temas de vialidad. Ajá, exactamente. Entonces, y me dice ella, es que estaba en letras pequeñitas. Y obviamente nadie le dijo eso. Bueno, no sé si tú le has dado una leída a condiciones generales. Digo, yo ahorita que estoy haciendo los TikToks, me doy cuenta que el tema de letras chiquitas, bueno, siento que termina siendo cuestión de percepción, ¿no? Pero yo veo la mayoría de las letras del mismo tamaño. No estaban tan pequeñas, Sí, o sea, el problema es que no las leemos o quizás no nos adentramos tanto en la información. Y entonces, precisamente, me llamó a mí la atención este caso que estoy viendo, bueno, que hemos estado viendo en esta semana, de tomar este tema y hablar en este podcast respecto a la importancia de que el asegurado revise la póliza. Claro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay una corresponsabilidad, y de acuerdo a condiciones precisamente, si al día 31 el cliente no hace ninguna observación, ya lo da por entendido. Dentro del contrato se asume que él acepta las condiciones tal y como están. Entonces, no podría decirnos al día 320 que fue error de nosotros, puesto que él no hizo la observación correspondiente, que también es corresponsabilidad. Obviamente no queremos llegar a este punto, sí, por eso claro. Es que considero importante hacer mucho énfasis con en este caso nosotros con los segureros, para que a su vez
ellos lo hagan con los Sí, asegurados. Porque en este caso, ok, vamos a indemnizar a menor Costo. Sí. Pero hay en algunas ocasiones que podría, algún error de la póliza podría anular el siniestro. ¿Cómo en qué caso? Como en los casos de uso comercial y que lo uses para ajá. que esté uso particular y lo uses para comercial. Así es. Entonces eso sí sería ahí, no te voy a pagar absolutamente nada, ¿no? Sí, exacto. Ahora, te mencionaba que podríamos tener dos escenarios en este mismo, o bajo estas mismas características. En el primero dijimos, aseguramos una unidad con un valor inferior al real. ¿Cómo se va a proceder? Se indemnizará de acuerdo al valor de la unidad que se asegura. Si la unidad, digamos, a nivel comercial vale 300 y la unidad que aseguramos vale 250, se indemnizará 250,000 pesos. El otro escenario era en sentido inverso. ¿Qué pasaría si nosotros aseguramos la unidad en 300, pero en realidad vale 250? La pregunta obvia también es, entonces eso significa que me vas a pagar 300,000 pesos aunque la unidad valga 250? No, te voy a pagar lo de la factura. Exactamente, te voy a pagar 250. ¿Por qué? Porque también recordemos que el contrato de seguro es un contrato sin fin de lucro, Sí. por lo cual ninguna de las dos partes puede beneficiarse por el contrato. Entonces, obviamente sí es, digamos, pues resulta incluso hasta lógico el que cualquier persona pudiera llegar a hacer esta comparativa, ¿no? Decir, oye, entonces, ¿por qué si me pagas lo que dice la póliza, si fuera al revés, ¿por qué no me pagas eso? Por las características del contrato de seguros, que no puede haber un lucro o un beneficio para nadie, para ninguno de los dos. Entonces, en el segundo escenario, lo que procederíamos sería que se realizaría la indemnización de acuerdo al valor real de la factura y te devolvería la compañía las primas en exceso que tú pagaste. Exacto. Es decir, se te haría un nuevo cálculo de cuánto debió costarte la póliza y se te devuelve el excedente. Exacto. ¿Por qué la compañía no se queda tampoco con eso? Pues porque por el mismo principio, que no puede haber un beneficio para ninguna de las dos partes. Así es. Entonces, aquí podemos observar cómo pues un error que podemos nosotros evitar de cierta manera al momento de un siniestro, sí nos genera, pues, en primer lugar, molestias y malestares con los clientes, y en segundo, bueno, pues la verdad es que también es una situación muy estresante, muy desesperante y de cierta manera un poco de impotencia para todos nosotros que quisiéramos ayudar al cliente, Sí. Pero esto también da pie precisamente a todos los mitos que tenemos alrededor de las pólizas, ¿no? Que dicen, es que la aseguradora siempre va a ser para ganar ella. Pues en ninguno de los dos casos es que se trate de que alguien gane, simplemente es un contrato que ya está establecido. O sea, no es algo que la aseguradora se inventa en último momento para poder decirlo. O sea, desde un inicio se tiene contemplada esta situación. Y por eso tienes que revisarlo. O sea, es algo que tú compras. Es como si compraras una ropa que no esté dañada o cualquier cosa que compres y tú la revisas. O sea. Sí, exacto. Y siento que aquí sí nos estamos olvidando un poco de hacer esa verificación. Y siento que también hay esa corresponsabilidad, es decir, de nosotros como segureros, hacerle esa mención al cliente, decirle, oye, mira, necesito que cheques que no me equivoqué o que la información que me diste es la correcta para evitarnos situaciones a futuro. Y eso también que le dé esa tranquilidad al cliente, decir, ok, yo revisé la póliza, confirmé que la información era la correcta, ¿no? Y sobre todo a lo mejor igual en el caso que tú comentas, tal vez teníamos un costo mayor y dijo, ok, ya es un costo menor, digo, pudimos haber como estado alerta en eso. Claro. Creo. Sí, y obviamente aquí la parte de la especialización nos va a ayudar a poder identificar todos estos factores que nos pueden ayudar
a dar una mejor asesoría, a dar una mejor explicación para con el cliente. Porque de entrada, pues sí, pareciera que pudiera ser algo muy obvio de decir, bueno, nada más hacemos una corrección y listo, ¿no? Pero en ninguno de los sentidos, pues se puede modificar un contrato ya preestablecido. O sea, claro. Hemos mencionado también en otros podcasts en donde señalábamos las características del contrato de seguro y hablábamos que eran contratos ya preestablecidos, contratos de no adhesión, en donde no se pueden modificar ya las condiciones. Es decir, desde un inicio están establecidas y es importante que nosotros como profesionales o como especialistas conozcamos la mayor cantidad de datos de ese contrato precisamente para poder ayudar de una mejor forma a nuestros clientes. Sí, claro, están los endosos B también que tú puedes pedir con un costo extra y ya viendo las condiciones de la póliza, ¿no? Y obviamente que no tengas un siniestro. Sí, lo ideal es que lo hagan los primeros 30 días, precisamente porque en caso de que hubiera algún siniestro, se puede tener esa retroactividad. Después del día 31, efectivamente, como tú dices, lo podemos solucionar. No significa que solo durante los primeros 30 días podemos modificar. Lo podemos hacer a lo largo de la póliza. El problema que tenemos a partir del día 31 es que ya no será retroactivo. Es decir, si ya tuviste un siniestro y quieres hacer la modificación, ya no podríamos tener esa retroactividad. Por eso la importancia de hacerlo dentro de los primeros 30 días. Mira, y nos ha pasado, por ejemplo, hablando de los usos, que también por ahí está en un podcast, cuando tienen uso particular han tenido siniestros que no se los valen y entonces preguntan, ¿cuánto cuesta un endoso para uso comercial? Entonces les das el precio y dicen, no, así la dejo. Entonces, esa también es algo riesgoso, ¿no? Porque, sí, claro. Pues digo, a lo mejor haces una balanza y dices, bueno, no fue un golpe tan grande, pero puede suceder algo peor. Sí, claro. Sí, aquí vale la pena, te digo, empezar nosotros a especializarnos. O sea, siento que esta puede ser la clave o el diferenciador entre poder tener una asesoría estándar como la mayoría de las personas o una realmente profesional donde podamos darle datos a los clientes y no solamente buscar darle razón en el sentido de lo que pide, porque pues obviamente en este caso que yo señalo, pues el cliente dice, a mí me pagan la diferencia porque no fue mi error, ¿no? De cierta manera sí es también un error por parte del cliente. Y entonces, cuando no conoces todo esto de fondo, pues tú como segurero dices, oye, el cliente tiene razón, le tenemos que pagar lo que corresponde. Porque si la póliza está mal, es porque nosotros la emitimos mal. Bueno, puede ser que la emitimos mal, pero como te digo, hay una corresponsabilidad de que si al día 31 el cliente no hace ninguna observación, se asume que él acepta que su unidad va a quedar asegurada bajo esas condiciones. Claro, exacto. Sí, la verdad es que sí es muy importante todo esto. Y bueno, obviamente hay otras compañías, hay otros brokers, hay muchas personas que ahora venden seguros que te pueden decir, ay, no pasa nada, ay, yo te la tengo mucho más barata, pero creo que el tema de la especialización sí debe de ser como algo muy diferenciador. Claro. Porque, pues sí, la verdad es que en estos tiempos con los altos costos en todos lados, pues todos dicen 5 pesos menos, 10 pesos menos. Sí. Pero al final del día creo que la especialización a donde nos va a hacer llegar es que nunca en todo el año no tengamos ningún problema. Sí, esa es la idea. Bueno, o por ejemplo, si tenemos problemas, poderlos resolver rápido y de una manera profesional. Obviamente sí tendríamos, en cierto sentido, esa percepción del cliente, lo que hemos hablado también en otros podcasts. Si el cliente le dices la palabra amplia, él asume que ya no tiene que pagar nada o que le cubre todo, ¿no? Pero con esta especialización podríamos ir dando la explicación correcta de cuáles son esas dudas que se pudieran llegar a tener, ¿no? Porque ¿te acuerdas de lo que preguntaban de la ambulancia? O sea, es que, pues sí, no la cubren, pero siempre hay un porqué detrás de todo. O sea, exacto. Siempre tiene una explicación. Sí, lo que queremos, al punto que queremos llegar con todo esto de especialización es que efectivamente todos nuestros segureros actúen, se desenvuelvan y sobre todo que puedan ayudar a sus clientes como profesionales. Claro. Porque al final de cuentas, ese es el calificativo que queremos para cada uno de ellos, ¿no? Que sean profesionales
haciendo lo que hacen. Y bueno, todo este esfuerzo a lo largo de este 2023 estará enfocado en la especialización y pues que ellos brillen, ¿no? Sí, exacto. Sobre todo que conozcan bien lo que venden y así van a tener más ventas. Así es, porque bueno, de pronto ya lo hemos platicado también, terminamos utilizando únicamente como argumento el precio, pero pues quizás logramos la venta, pero cuando tenemos un siniestro ahí es donde empezamos con el martirio y el calvario. Exactamente. Sí, no, pero la especialización es muy buena y bueno, vamos a estarlos acompañando y apoyándolos en esa parte. Claro. Bueno, ya para cerrar, Tere, bueno, o no sé si tengas algo más que agregar. No, nada. Perfecto. Para cerrar, me gustaría que recordáramos precisamente todos los medios por los cuales estamos haciéndoles llegar esta información. Tenemos el podcast, bueno, desde aquí le estamos hablando. Tenemos el newsletter que se está enviando, me parece que una vez por semana, ¿no? Sí, se tienen que suscribir. Okay. ¿Cuál es el proceso? Recuérdanos. Hay que suscribirse a un número, igual si no lo tienen me lo preguntan. Okay. O a su ejecutivo de negocios. A su ejecutivo de negocios, ok. Tenemos las cápsulas de TikTok y estamos preparando también lo que es el programa de la certificación. Ya para la próxima quiero aquí los teléfonos, contacto. Y bueno, recordad también para que nos sigan en redes, aparecemos en Facebook, Instagram, como RM2 Seguros. Nada, hace falta el OnlyFans. El OnlyFans próximamente también. Ahí vamos a tener el estreno con Tere. Y en Spotify aparecemos como Seguros Sin Rollos. Las cápsulas de TikTok las estoy subiendo desde mi cuenta. Me encuentra como Rodrigo Martínez. Y también próximamente tenemos por ahí preparado un material adicional. Pero eso se lo presentamos en el siguiente capítulo. Bueno, está muy bien. Ya vamos a estar preparados para el siguiente. Muchísimas gracias, Tere. Nos estamos viendo en el segundo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.